Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús limpia el templo. El pasaje de Juan 2:13 al 22 nos presenta un momento crucial en el ministerio de Jesús, donde su celo por la casa de su Padre se manifiesta con fuerza. En vísperas de la Pascua judía, Jesús sube a Jerusalén y encuentra el templo convertido en un mercado, una escena que lo indigna profundamente. Con un azote de cuerdas expulsa a los mercaderes y cambistas, volcando sus mesas y exigiendo que se respete la santidad del lugar. Este acto provocador genera controversia entre los líderes judíos, quienes cuestionan su autoridad. Jesús responde con una enigmática declaración sobre la destrucción y reconstrucción del templo en 3 días, una referencia velada a su propia muerte y resurrección. Este pasaje no solo revela el celo de Jesús por la pureza del culto, sino que también anticipa su sacrificio redentor y su triunfo sobre la muerte, estableciendo un nuevo paradigma de adoración centrado en su persona. Veamos cómo Jesús fue al templo cuando por motivo de la Pascua estuvo en Jerusalén. Era costumbre de Jesús ir al templo desde niño. Jesús participaba desde niño en todos los ritos que hablaban del Mesías, ritos vinculados al templo, al culto, al sacrificio. Jesús participaba en todos estos ritos del Antiguo Testamento. En Juan 2:13 se dice estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Por tanto, Jesús fue a Jerusalén con motivo de la Pascua, de esta fiesta judía. Y esto lo hacía desde niño. Desde niño Jesús estaba vinculado a todas y cada una de las fiestas religiosas y actos religiosos judíos. Lucas 2:41 al 42. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Era una costumbre de la familia de Jesús y por tanto de Jesús de ir a las fiestas religiosas judías. Todo lo que se hace normalmente desde niño se continúa haciendo cuando ya se es adulto. Al comenzar su ministerio, Jesús encontró en el templo que visitó con motivo de la Pascua, encontró que el atrio del templo, el lugar que lo circundaba al templo, ese espacio para la gente, encontró que el atrio del templo era usado como un lugar de mercadeo, para vender animales y para cambiar monedas. En el templo los que mercadeaban aprovechaban la necesidad que la gente tenía de animales para el sacrificio, y para la gente era más cómodo comprar allí que no transportar los animales que iban a ofrecer en el sacrificio hasta el templo. No olvidemos que algunas personas venían desde lejos, algunos venían de Galilea a Jerusalén, o venían de otras zonas no tan lejanas, pero venían caminando, y traer pues un animal suponía un trabajo, suponía llevar comida, agua para el animal, eh, pues era todo un trabajo añadido que muchas veces no compensaba. Era mejor comprarle el animal en Jerusalén. Pero claro, la cuestión es que algunos que habían visto esto, pues estaban aprovechando. Juan 2:14. Y halló Jesús en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Jesús
lo que encontró fue a muchos que se habían dado cuenta de esta necesidad de que era mejor comprar el animal del sacrificio en Jerusalén que llevarlo desde lejos. Y no solo se habían dado cuenta, sino que se estaban aprovechando de la situación. Estaban aprovechando de su cercanía con los líderes del templo, de sus acuerdos con ellos, y se estaban aprovechando del templo mismo, del espacio del templo mismo, para hacer negocio particular. Y por eso habían convertido el templo, sus atrios, en puestos de mercado para vender animales y también para hacer cambio de moneda. El cambio de moneda tenía que ver con que el animal del sacrificio había que comprarlo en moneda hebrea y la moneda de uso ordinario era la moneda romana. Por tanto, no se podía comprar con moneda romana el animal del sacrificio. Había que cambiar la moneda hebrea que ofrecían allí en el templo por la moneda que uno traía, la romana. Y este cambio suponía una comisión, un negocio para los cambistas. Después estaba también el que vendía el animal, que con toda probabilidad era más caro allí que en un pueblo o en otro lugar lejano del templo. Pero la gente, bueno, evaluaba la situación, veía el trabajo que le daba llevarlo desde lejos y bueno, prefería pagar la diferencia de precio y prefería pagar el cambio de la moneda. Y esto todo era aprovechado por aquella gente. En Éxodo 30:13 se dice, esto dará todo aquel que se ha contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario, el ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Esto es un ejemplo de las monedas hebreas para los actos vinculados al sacrificio, al culto, al templo. En definitiva, se estaba produciendo una situación que a Jesús le desagradó mucho ver. El uso del espacio sagrado para negocio, el uso del espacio sagrado, del lugar santo de Dios, para hacer negocios y hacerlos sin ningún tipo de escrúpulos, sin ningún tipo de actitud de búsqueda del bien de las personas, sino solamente con la única actitud del lucro propio. Todo esto lo vio Jesús y todo esto disgustó mucho a Jesús. Por eso el texto nos dice que Jesús limpió el templo, echando a los que lo contaminaban. A Jesús, como hemos dicho, no le pareció bien aquel mercadeo en la casa de Dios. No le pareció bien. Nadie debe de ir a la casa de Dios a hacer negocios, a obtener beneficios personales. Nadie debe ir, ni en el pasado debía hacerlo, ni tampoco hoy. Nadie debe de ir al lugar donde se da culto a Dios para otra cosa, sino para dar culto a Dios. No debe ir a ese lugar sino para escuchar la palabra de Dios, para cantar alabanzas a Dios, para orar, para tener comunión con los hermanos, comunión fraternal. Nadie debe de ir al templo sino para hacer las cosas propias que se hacen en el templo. Por eso Jesús dijo, Juan 2:16, a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. El lugar de culto no debe ser nunca una casa de mercado. Y Jesús echó con un azote a los mercaderes y cambistas. Juan 2:15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Jesús echó con reprensión y con ira santa aquellos hombres que
que hacían de la casa de Dios una casa de mercado. Esto no debe ser nunca usado, como algunos hacen tristemente, para justificar iras carnales propias. Algunos justifican sus iras pecaminosas propias en este texto. También Jesús cogió un látigo, también Jesús echó a la gente del templo. Y algunos utilizan este evento para justificar sus iras pecaminosas. Pero en ninguna manera debe ser así. Primero porque la ira de Dios es santa. Jesús, como Dios hecho hombre, nunca se airó en pecado, nunca se airó por orgullo, por soberbia, por rencor, por rabia, por estas cosas por las que se airan las personas, en ninguna manera. La ira de Dios es santa, es indignación ante el pecado, ante el mal humano, es reprensión del mal y del pecado humano, nunca es otra cosa. Jesús reprendió a los mercaderes que habían hecho del templo de Dios un mercado. Repito que este texto ha sido mal interpretado por muchos, pero el texto no dice más que lo que dice. Juan 2:16 dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Mateo 21:13 vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Por tanto, la ira justa de Dios, que tiene fines santos, es una ira que solo lo que hace es reprender el pecado, porque el pecado debe ser reprendido. Nunca por rabia o por indignidad, como hemos dicho, sino porque el pecado debe ser reprendido. Además, la ira de Dios es algo que está en la Biblia, se habla de ella y siempre está vinculada a esto, al pecado. Isaías 1:4, oh gente pecadora, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. La gente pecadora provoca a ira al Santo de Dios, o la ira de Dios que es santa. Isaías 54:8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Por tanto, la ira de Dios es santa, reprende el pecado y también la ira de Dios siempre, siempre va unida a su misericordia. Nunca la ira de Dios olvida la misericordia ni deja de actuar con misericordia. En contraste, la ira del hombre es siempre pecaminosa y un instrumento del mal. Salmo 37:8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites a hacer lo malo. Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. En definitiva, la ira humana es mala, es necia, es sin ningún tipo de dominio propio. El necio da rienda suelta a toda su ira. Es incontrolable. Es por tanto una ira destructiva. La ira de Dios, en contraste a esta humana, es santa, justa y misericordiosa. Por tanto, esto fue lo que hizo Jesús allí. Enfadarse, enojarse con aquellos que estaban pecando, que estaban profanando el templo y estaban haciendo negocios en un lugar de culto, en un lugar de adoración, en un lugar de santidad. Y los judíos que vieron lo que Jesús hizo, le pidieron una señal que demostrase que él era el Mesías. Con su actitud, Jesús había cumplido una profecía de Isaías y otra de Jeremías. Existían profecías que decían que el Mesías haría aquello. Juan 2:17. Se acordaron que está escrito: el celo de tu casa me consume. Isaías 56:7. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Jeremías 7:11. Es cueva de ladrones esta casa, dice Jehová. Distintas profecías del Antiguo Testamento, de Isaías, de Jeremías, se cumplieron
en Jesús en aquel día, porque estaba escrito que el Mesías debía de eh, mostrar su indignación por el pecado que se cometía allí, en el templo, que debía de purificar el templo y que debía hacerlo en nombre de Dios y en cumplimiento de las profecías divinas. Pero los judíos pidieron a Jesús otra señal que demostrase que Jesús era el Mesías. Juan 2:18. Y los judíos le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Y Jesús les respondió que si ellos destruían el templo, Él lo levantaría en 3 días. Y estas palabras, claro, hay que entender que Jesús siempre hablaba así, simbólicamente, metafóricamente, siempre hablaba usando figuras retóricas del lenguaje. A él le preguntaron en cierta ocasión por qué hablaba por parábola a la gente. Y Jesús dijo que era su plan y propósito hacerlo, siempre así. Pero con estas palabras Jesús estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Está hablando del templo, de su cuerpo, destruir este templo y yo en 3 días lo reedificaré, para referirse a la resurrección posterior a su muerte, al tercer día. Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús les estaba hablando, partiendo de aquel hecho, de algo mucho más importante. Ellos le habían pedido una señal de que él era el Mesías, y qué mejor señal que hablarles de una señal de la salvación que el Mesías había venido a obrar. Ellos querían una señal eh, vinculada a aquel hecho anecdótico, en comparación con lo que Jesús venía a hacer a este mundo, que era la salvación. Aquello era un hecho anecdótico. Y Jesús les va a dar una señal, pero de la salvación. Destruid este templo y yo en 3 días lo levantaré. Los judíos no entendieron las palabras de Jesús porque los judíos interpretaban de forma literalista las palabras de Jesús, como hizo Nicodemo, recuerden, cuando Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo si quería entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y Jesús y Nicodemo pues lo entendió de una forma literalista, literalista. Y es entender palabras que tienen un contenido simbólico y espiritual, entenderlas sin comprender ese contenido simbólico y espiritual. Por eso los judíos dijeron a Jesús, Juan 2:20, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Los fariseos no se enteraron de nada, de nada. Juan 2:21 al 22. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Los fariseos tenían la tendencia a ignorar el alcance de las palabras de Jesús. Ignoraban el simbolismo que contenían las palabras de Jesús. También eso le sucede a muchos hoy en día. Se quedan en la letra y no van más allá de la letra. No ven el espíritu que está detrás de la letra. Jesús, en definitiva, obró aquel acto de reprensión y de limpieza del templo, y con ello quería decir muchas cosas, entre ellas que Él quiere que su templo esté limpio de inmundicias. La casa de Dios debe estar arreglada y limpia de todo tipo de inmundicias. El edificio debe estar en condiciones y limpio, así como las personas que sirven en el edificio. Segundo de Reyes 12, 7 y 11. Llamó el rey Joás a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo?
y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra. Desde tiempo antiguo era voluntad de Dios que la casa terrena, la casa física de Dios, fuese un espacio arreglado, limpio, ordenado. Segundo de Crónicas 29, 4 al 5. Ezequías hizo venir a los sacerdotes y levitas y les dijo: santificaos ahora y santificad la casa de Jehová y sacad del santuario la inmundicia. Desde el Antiguo Testamento, Dios enseñaba que el espacio de culto sagrado llamado templo debía ser un espacio limpio, un espacio ordenado, y debían de ocuparse de que siempre fuera así. El culto a Dios en el templo tampoco debía encubrir ninguna forma de idolatría. No solamente las paredes, no solamente los muebles debían estar limpios y ordenados y ser santos, sino también el mismo culto que se ofrecía allí debía estar limpio de pecado. Segundo de Crónicas 34, 1 al 4. Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá de los lugares altos, imágenes de acera, y derribaron los baales, e hizo pedazos las imágenes del sol y las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó. No debe haber idolatría ni ninguna forma de pecado en relación al culto que se da a Dios. Y desde la antigüedad esto era algo que Dios había dejado claro. El templo y todo lo que está vinculado al templo debe estar limpio y debe ofrecer un culto limpio a Dios. Pero no olviden que el templo terreno era solo un símbolo para el tiempo presente de otro templo. El verdadero templo de Dios somos nosotros, los cristianos. El verdadero templo de Dios es cada creyente de forma particular y el conjunto de creyentes de forma comunitaria. Los creyentes somos templo de Dios, somos morada de Dios por el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo y todo nuestro ser debe ser un templo santo para el Señor. 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo físico es un símbolo del templo espiritual. Dios mora en el corazón de aquellos que creen en Él. Dios mora en el corazón de aquellos que tienen fe en su Hijo, en Cristo, el Salvador. Por tanto, los creyentes, que son templos de Dios, deben evitar contaminar el templo, deben evitar contaminarse física y materialmente, y deben evitar contaminarse espiritual y moralmente. 1 Corintios 6, 12, 17 y 19 al 20. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. El que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, de Dios, y que no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. El creyente que es templo de Dios debe glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Esto quiere decir que un creyente debe ser una persona limpia, una persona ordenada, una persona en todo lo que tiene que ver con su aspecto, debe dar gloria a Dios con su aspecto, pero también con su corazón, con su espíritu. Un creyente es una persona que debe hablar con santidad, con honestidad, no puede tener tacos en su boca, malas palabras en su boca, no debe tener en su carácter actitudes de enojo, de ira, de enfado, etc. Un creyente debe, en todo lo que es y hace, debe ser
un digno representante de que es Dios el que mora en él por el Espíritu Santo. No podemos ir por ahí diciendo que somos templo de Dios y al mismo tiempo, pues, eh, y de una manera indigna en nuestra vestimenta, en nuestra forma de apariencia externa. No podemos ir diciendo que somos templo de Dios, hablando mal o discutiendo o gritando o haciendo cosas impropias. No podemos. Si somos templo de Dios, si decimos que somos templo de Dios porque lo somos y somos creyentes, debemos ser dignos en todo lo que se ve y en todo lo que no se ve, en todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo y todo lo que tiene que ver con nuestro espíritu. También ser templo de Dios implica tener relaciones correctas con nuestro prójimo. Dice 2 Corintios 6, 14 y 16, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios, los creyentes, y los ídolos, los que no son creyentes? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Si somos templo del Señor, tenemos que ser dignos en lo que parecemos y en lo que somos. Si somos templos del Señor, tenemos que ser dignos con nuestras compañías, con aquellos con los que nos juntamos de forma habitual y constante o de forma circunstancial. En definitiva, estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús limpia el templo. Y hemos dicho que Jesús fue al templo cuando por motivo de la Pascua estuvo en Jerusalén. Era costumbre de Jesús ir al templo desde niño para participar en todos los ritos que hablaban del Mesías. Al comenzar su ministerio, Jesús encontró que el atrio del templo era usado como un lugar de mercadeo para vender animales y cambiar monedas. Y Jesús limpió el templo, echando a los que lo contaminaban. A Jesús le indignó este mercadeo en la casa de Dios y lo reprendió con dureza. La ira de Dios es justa y tiene fines santos, y además da paso a su misericordia. La ira del hombre es siempre pecaminosa y es un instrumento del mal. El templo del cuerpo de Jesús sería destruido y vuelto a edificar en 3 días. Y hemos visto que Jesús quiere que su templo esté limpio de inmundicias. La casa de Dios debe ser digna y estar limpia de inmundicias. No solo el edificio material, sino también el espiritual, formado por las personas que sirven a Dios en su casa. El verdadero templo de Dios somos los creyentes. Somos las personas creyentes. Los creyentes somos morada santa del Espíritu de Dios. Debemos evitar contaminar el templo de Dios, todo nuestro ser. Debemos evitar contaminarlo con todo aquello que es contrario a Dios, que es pecado, que es inmundo, con todo aquello que no glorifica a Dios. Debemos vivir santamente por Dios y para Dios. Siempre. Que el Señor nos ayude por su gracia y por su abundante misericordia. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros para que nos ayudes a entenderla. Tu palabra a veces habla simbólicamente, metafóricamente, figuradamente. Ayúdanos a entender todo lo que tu palabra nos enseña, para tener nuestra fe siempre puesta en ti y en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a entender lo que significa ser templo, templo del Espíritu Santo y a vivir de manera digna, para tu gloria y para tu honra. Una vez más te seguimos pidiendo, Señor, por la salud de los enfermos,
por las necesidades de los que están buscando trabajo, casa u otra cosa. Te pedimos, Señor, por aquellos que quieren hacer tu voluntad en tantas cosas y a veces no saben cómo. Ayúdales y ayúdanos, Señor, también supliendo con tu poder para que nuestras deficiencias puedan dejarse atrás y pasemos a ser eficientes y suficientes en ti, por tu gracia y para tu gloria, siempre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.